Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Entre Tejas. En esta ocasión, pues la verdad es que estamos muy contentos porque pudimos reunir a los autores del libro editado por Entre Tejas, por supuesto, Historia de Chiapas, tomo uno, época prehispánica. Están con nosotros la historiadora Ala Colpacova, bienvenida, buen día, el arqueólogo Joel Gracias. Palca, y los arqueólogos Alejandro Tobalín, Eliseo Linares Villanueva y Josué Lozada. Muchísimas gracias por atender esta invitación para poder conversar sobre distintos tópicos. Si no tienen inconveniente, pues a mí me gustaría que empezáramos con el tema de por qué es importante la divulgación del trabajo que ustedes realizan, del trabajo arqueológico ante la sociedad y cómo se da este. Les ofrezco, por cuestión de tiempo, 3 minutos a cada uno para participar y si no tienen inconveniente, le damos la palabra a la historiadora. Adelante, Ala. ¿Cómo? No sé, Sí, no escuché. perdón. La pregunta es, ahora sí, la pregunta es, Pues sí está mal Ajá. la pregunta es, ¿por qué es importante la divulgación del trabajo arqueológico, el trabajo que ustedes realizan ante la sociedad? Y cómo puede mejorarse, por supuesto, si es posible. Pues por muchas razones que todos conocemos, que como son datos bastante específicos y muy poco conocidos por la gente en común o por personas comunes, entonces pues obviamente es importante recuperar esa información y darla a conocer, sobre todo de arqueología, que aquí en México pues la arqueología es así como que para los especialistas, especialistas. La gente común ni siquiera sabe qué es y cómo se hace y mucho menos pues, acerca de lo que están haciendo los arqueólogos y a su trabajo. Entonces aquí es todavía mucho más importante darlo a conocer en este sentido de que dónde se excava, qué se excava, qué se encuentra y cuál es la interpretación. Y pues así de esa manera se reconstruye la historia. Y aquí pues la historia también no tiene ese trabajo que hicimos. La historia aquí en Chiapas estaba ahí bastante esparcida en miles de libros y tenías que consultarlos todos para poder tener una idea de cómo era y sobre todo hispánica. Si aquí la gente les pregunta sobre historia y te empiezan a contar sobre la conquista, y eso de que existió un periodo prehispánico, mucha gente dice, ah, sí, los mayas, ¿verdad? Y ya, y así como que la idea esa que todavía existe entre la gente en general, pues es esa. Y pues con esa aportación, con este libro, pues sí es muy importante dar a conocer que existió época prehispánica, que estuvo llena de historia, había muchísima gente viviendo en Chiapas y pues en eso consiste, según mi punto de vista, esa aportación. Gracias. Correcto, muchísimas gracias. Arqueólogo Joel, perdón, Josué Palca. Eh, en estos tiempos es más factible realizar su trabajo con el conocimiento antecedente. Justamente hoy en la mañana antes del conversatorio yo estaba pensando que de alguna manera en las últimas décadas se ha revolucionado aún más el conocimiento del mundo prehispánico, del Chiapas prehispánico. ¿Es así? ¿Y por qué? ¿Y cómo podemos constatarlo? Sí, es que ahora yo creo que por muchas razones, no solo la tecnología, aunque eso es parte, yo como arqueólogo ya que lleva décadas en el campo, yo me recuerdo yendo al campo con dos cámaras y una cámara con película de blanco y negro y otra cámara con transparencias en color. Y, y pensando, y cada vez que tomo una foto, si debo estar tomando esta foto, porque hay que contar,
las imágenes, ¿no? De fotografías, pero hoy en día con la fotografía digital es una maravilla. Podemos tomar fotos en trincheras, que donde está oscuro, y podemos tomar miles de fotos en vez de docenas. Pero también con el mapeo, con LIDAR, con los aviones y satélites sacando imágenes de los sitios arqueológicos. Es una maravilla. Y en eso además se puede como publicar más de estas imágenes y dar presentaciones prácticas. Y justo este libro, ¿no? Se puede añadir en las imágenes, libros. Pero también de trabajar conjuntos es muy, muy bueno también de trabajar con arqueólogos de países diferentes, inclusive de los proyectos en Chiapas. Los proyectos son grandes y hay varios estudiantes y es como también internacional a veces. Como mis colegas aquí hemos presentado juntos en conferencias juntos y todo, entonces es más como así conjunto y convivir y eso también se hace avances. Y cuando hay como equipos de arqueólogos grandes y con sus estudiantes se puede hacer más trabajo y eso para mí se siente más factible hoy en día. Claro, pues esto que comenta el arqueólogo Palca me hace pensar y preguntarle al arqueólogo Josué Lozada lo siguiente. Se trata del arqueólogo más joven en este grupo, sin duda, y yo le quisiera preguntar dos cosas. Uno, ¿cómo concibe en su imaginario el trabajo de los arqueólogos que le antecedieron? Porque yo he escuchado de algunos arqueólogos ya veteranos que dicen, pues no usamos nosotros la tecnología que usan actualmente. Yo ya no uso el GPS o este sistema de LIDAR, Ujú. sino con la tradición anterior, con mi brújula y todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo concibe el arqueólogo Josué Lozada esta parte? Y la segunda parte, pues los beneficios de la tecnología, sin duda el asunto de la difusión a través de la web, a través de estar comunicado con todas las universidades y colegas del mundo. Perfecto, sí, pues mira, yo creo que desde mi experiencia, justo me tocó también vivir como en esa transición. Tuve la fortuna también de contar con varios profesores en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con quienes también hicimos recorridos, con el propio arqueólogo Alejandro Tobalín, quienes también eh, visitamos varios sitios en la selva lacandona. Y bueno, en su momento, pues con la tecnología que teníamos a la mano, era la manera en la que se hacía ese trabajo de campo. Creo que fue bien importante tener las bases, por ejemplo, de la topografía, tener las bases de estos recorridos de superficie, que fueron, creo que, algo súper importante para posteriormente ya entender a estas nuevas tecnologías y la aplicación de las nuevas tecnologías en campo. Entonces sí me he dado cuenta que las nuevas generaciones, generaciones ya de arqueólogos más jóvenes, suelen también darle como una prioridad o a veces enfatizan demasiado en las nuevas tecnologías, pero creo que las bases son fundamentales, ¿no? Conocer los principios básicos, por ejemplo, de la topografía, es lo que posteriormente nos ayuda, por ejemplo, a utilizar la estación total, ¿no? A entender también el funcionamiento ahora del LIDAR, ¿no? Toda esta tecnología que va a ser bien, bien importante. Pero sí, creo que esta tecnología hoy en día, bien utilizada, bien focalizada, creo también permite a la arqueología abrirse también en un campo mucho más amplio. Hoy en día podemos hacer uso de las redes sociales, incluso de estos sistemas como el Zoom, ¿no? Que nos permiten ahora conectarnos y es sorprendente ver conferencias del otro lado del mundo en vivo acerca de la arqueología, cosas que anteriormente eran muy difíciles de hacer. Entonces ahora, pese a la pandemia, ¿no? Este momento de confinamiento bien complicado que vivimos,
creo que también ha abierto esa posibilidad de poder ahora tomar seminarios, tomar cursos en otras partes del mundo, lo cual creo que ha servido y va a servir mucho para la arqueología. Gracias. Arqueólogo Linares, em, sin duda que para muchos quienes hemos seguido esta serie de entrevistas y exposiciones que ustedes nos han obsequiado a través de Entre Tejas TV, y para mí en lo particular, a raíz de la publicación del libro Historia de Chiapas, nos cambió la idea de la época prehispánica en el sentido de la presencia zoque. En este caso, ¿cuál ha sido para usted la aportación como especialista en la cultura como especialista en la cultura zoque, de quien estamos aquí presentes, la aportación que ha tenido este conocimiento y este redescubrimiento de la cultura zoque como aportación y divulgación para el estudio de la época prehispánica y su experiencia, por supuesto? Perdón, está cerrado su micrófono. Sí, ya. No hay cuidado. Bueno, decía yo que para la cultura zoque apenas inicia la aplicación de la nueva tecnología. Están, por ejemplo, aplicándose ahora estudios especializados, muy especializados sobre el jade y sobre las fuentes de obtención. Bueno, en cuestión de la cultura zoque en particular, está discutiéndose de manera muy fuerte la liga que puede haber entre los zoque y los olmeca. Se esboza bastante bien, se trata bastante bien en la obra esta que trabajaban mis compañeros, mis colegas, pero está ahora en profunda discusión. Y la nueva tecnología también está empleándose en ello porque, por ejemplo, cuando se dice que hubo época en las que los sitios principales de la región zoque de Chiapas fueron gobernados por olmecas, está iniciándose ya un proceso digamos, de certificación, para decirlo de alguna manera. Porque yo siempre les había comentado a mis compañeros cuando decían algo sobre los olmecas y su presencia acá, porque yo les decía, es que generalmente los arqueólogos actuamos a partir de la evidencia material, es que es nuestra herramienta básica. Cuando encontramos algo, decimos que pertenece a cierta cultura por el estilo de los objetos, por la forma que tienen, por las decoraciones, por la manufactura, y bueno, en general hablamos sobre estilos, y de ahí a partir de esta cuestión anexamos, o lo hicimos durante mucho tiempo, anexamos filiaciones culturales. Y entonces se decía por ejemplo, para Chiapa de Corzo, Cozocuautla, el Mirador y otros sitios importantes zoques de la región de Chiapas, de que fueron gobernados por olmecas, porque precisamente en cierta época aparecen estos artefactos con estilo olmeca. Pero yo les decía a mis camaradas, a mis compañeros que han trabajado en estas regiones, que se imaginaran que yo fuera sepultado con mi reloj italiano, mis zapatos italianos, mi ropa italiana, y un carro italiano de la mejor marca posible. En esa lógica, los arqueólogos del futuro dirían, Eliseo Linares es italiano. No, entonces ya estamos entrando en la nueva tecnología, en este caso, por ejemplo, aunque no es tan nueva, pero sí con otras posibilidades para poder abordar cosas antiguas. Por ejemplo, restos humanos antiguos en los que se pueda obtener datos de ADN, ¿no? Entonces ya verían, si a mí los arqueólogos del futuro checaban mi ADN, dirían, no, este señor es mexicano y por todo lo que tiene, hemos detectado en el análisis, por sus cuestiones de alimentación, de clima que se fijaron en sus huesos, son los restos, viene de Jalisco. Así tenemos que checar ahora con los famosos gobernantes olmecas de la región zoque. Bueno, si quieres discutimos más al rato. Gracias, arqueólogo. Arqueólogo Alejandro Tobalín, yo creo que muchas veces la sociedad, la gente, no nos damos cuenta de que cuando llegamos a un sitio arqueológico y lo vemos hermoso, rebosante, yo sé que al interior hay criterios de que si fue una restauración o fue un arreglito o una fachada nada más, pero bueno, aparte de eso, no tomamos en cuenta quienes llegamos el gran trabajo que se desarrolló para la restauración, para la reconstrucción, el estudio histórico, todo ese proceso que usted nos ha explicado en algún momento.
Pero dígame, ¿estas nuevas tecnologías también aportan en este sentido? ¿Son utilizadas como el caso de Bonampak? Bueno, pues no en el sentido, creo yo, de la restauración de los monumentos arqueológicos, sí, para la detección de un espacio con una gran cantidad de arbolado que no permite uno con fotografías aéreas como se usaba anteriormente, observar los rasgos que hay en el suelo. El LIDAR eso ayuda, ¿no? Y favorece el que uno tenga que caminar mucho. Primero se hace un análisis que puede pasar a través de la señal láser, a través de la cubierta vegetal y nos demuestra más o menos qué es lo que es las irregularidades de la superficie. Y ya después que uno va marcando aquellos elementos que uno considera pueden ser arqueológicos, pues va al campo y lo corrobora. Pero quizá en algún sentido, pues el uso de imágenes para las fachadas de los monumentos que se van a restaurar, ¿no? Antes de la excavación, se pueden hacer unas reproducciones tridimensionales muy interesantes que nos permiten conservar y tener cabal presencia de todos los elementos antes de la excavación, durante y al término de la excavación. Desafortunadamente, aunque existe esta tecnología, pues si no hay el presupuesto institucional pues para adquirir una cámara adecuada, los programas de computación adecuados, pues tendremos que hacerlo como siempre se ha hecho, que no demerita en lo absoluto el trabajo arqueológico, simplemente que el ritmo quizás sea un poco menor que el que nos brindara el de echar mano de ciertas tecnologías, porque para pegar el muro que se está cayendo de una estructura no hay de otra, más que desmantelarlo con la gente, los trabajadores ya especializados y volverlos a reintegrar en ese lugar poniendo algún tipo de consolidante específico. Entonces, esa parte no tenemos mayores cambios. Correcto. Correcto. Muchísimas gracias. Voy con la historiadora. Nada más que veo que está cerrado su micrófono. Ala, ¿usted me escucha bien? Sí. Sí, ya me escucha. Bien. Historiadora Ala Kolpakova. Sin duda que el trabajo interdisciplinario es importantísimo en el trabajo arqueológico. Y en la ponencia, en la conversación que usted nos ofreció y nos habló del preclásico, pues uno descubre que hay que ser muy minucioso con este trabajo. ¿Nos puede platicar un poco de su experiencia y la importancia que tiene este trabajo interdisciplinario de una historiadora contribuyendo a los pasos que va dando el arqueólogo, el trabajo del estudio arqueológico? Y, si fuera posible, ¿qué otras disciplinas son importantes incluir en un trabajo de campo? Pues como vengo de otra formación académica, donde en la Universidad de Disciplinas o de Carreras Humanidades se incluye todo. Entonces no puedes estudiar solamente historia. Ahí lo que estudias pues es todas las disciplinas de humanidades que existen, aparte sociales, aparte, entonces te enseñan prácticamente todo, incluso economía. Llevamos 3 cursos de economía, siendo filóloga, ¿no? Entonces, eso es lo que te prepara, digamos, para poder trabajar otras disciplinas que no sea tuya. Y por eso, pues, al decidir entrar a maestría de historia, pues yo ya sabía que podía hacer de varias, meterme en cualquier disciplina humanitaria y poder pues, hacer y aportar algo ahí. Y claro que al entrar, digamos, en cuestiones arqueológicas, pues sí
tuve que estudiar un poquito por mi cuenta y para realizar la investigación, pues sí se requirió pues, meterme la mano a varios libros, a muchas preguntas que tenía, pues tuve que resolver mis dudas con diferentes libros. Y claro que al investigarlo, ya empiezas a dar cuenta que sí, tu formación multidisciplinar sí te ayuda mucho, porque ahí entran los datos no solamente arqueológicos, sino ya empiezas a ver datos etnográficos, datos lingüísticos. Entonces la lingüística, la historia, la etnografía y muchos otros más que sí te ayudan. O sea, sí los estás incorporando poco a poco para construir mejor o reconstruir mejor la historia. Entonces es muy importante, digamos, para tomar en cuenta cuando investigas el pasado, que no solamente es arqueología o historia, sino son más cosas que necesitas utilizar y necesitas saber. Claro. Gracias, gracias, historiadora. Arqueólogo Palca, Metzaboc, ¿cómo decide un arqueólogo dedicar su tiempo, su esfuerzo y yo diría que gran parte de su vida a los estudios de Metzaboc y por qué? Sí, bien. Pues yo creo que como la pasión para aprender y estudiar algo y es muy importante. Y originalmente yo pensaba una temporada de 6, 9 años, algo así, en Metzaboc, pero después de ir y a ver los sitios arqueológicos del posclásico, o sea, de la fecha justo antes de la conquista española de Chiapas, y ver los sitios tantos y tan interesantes y convivir con los lacandones en un lugar, uno de los lugares más bonitos del mundo. Yo creo que es muy fácil contestar la pregunta, ¿no? Entonces ya más después de 15, 16 años ya pienso seguir otros 15, 16 años porque estoy aprendiendo mucho, aprendo mucho y me gusta ahí convivir con la gente y con estudiantes y arqueólogos, arqueólogas de Chiapas y México. Entonces es todo perfecto. Y cada vez que voy aprendo más y seguimos y es perfecto. Bien, gracias. Arqueólogo Josué Lozada, yo creo que en gran medida lo que pase de aquí hacia adelante, con la gran aportación que ha tenido el trabajo de ustedes, de esa gran institución que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues hay una cosa que en el contexto actual nos preocupa un poco. Hemos visto por allí la protesta, la firma en contrario de muchos, según cuentan los diarios, alrededor de 6,000 firmas en contra de un muy injusto recorte presupuestal del 75%. ¿Qué va a pasar con la investigación? Entonces vamos a dejar de ver a esos grandes sitios arqueológicos tan hermosos y rebosantes que ustedes han rescatado, ¿o qué va a pasar? ¿Qué es lo que no podemos prever que pueda ocurrir? Sí, la verdad que tocas un tema bien importante que tiene que ver con el contexto actual de las instituciones, ¿no? Y sobre todo de la investigación del patrimonio arqueológico. Entonces, como bien mencionas, sí estamos viviendo en una época pues de mucha crisis en ese sentido. Nos preocupa realmente el tema a todos los que estamos pues metidos en la investigación del patrimonio arqueológico, puesto que es muy importante su conservación y si no existen los recursos adecuados para ello, pues está en detrimento ese patrimonio. Entonces, estamos viviendo pues una crisis, una pandemia
igual muy importante a nivel mundial, y eso evidentemente lo entendemos y como investigadores también nos solidarizamos en ese sentido, pero lo que sí es complicado es precisamente descobijar a estas instituciones, ¿no? Puesto que el patrimonio arqueológico es lo que va a otorgar también sentido de identidad, ¿no? A los ciudadanos, a los mexicanos, por lo que también es muy importante, ¿no? Creo que el tema de la salud es fundamental, pero por otro lado también el tema de la educación y la cultura. Entonces no podemos sacrificar uno por otro, sino que debería de construirse un equilibrio, ¿no? De manera que se pueda trabajar paralelamente. Entonces, bueno, las consecuencias van a ser muy fuertes, pensamos, en esta cuestión de dejar al margen a ese patrimonio arqueológico, pero bueno, esperemos que también la situación se pueda de alguna manera mejorar para poder continuar con nuestras investigaciones. Entonces, bueno, este año, pues muchos de los proyectos nos vamos a dedicar a trabajo de gabinete, que también es bien importante, sacar las publicaciones, sacar también los informes pendientes, que son parte también de esa divulgación del patrimonio cultural, pero también el presupuesto pues es algo fundamental y pensamos que va a afectar a muchos sitios arqueológicos. Gracias, arqueólogo. Arqueólogo Linares. El riesgo es ese, ¿no? Del recorte. No está todavía decidido, hay la oposición de los investigadores, no sabemos qué puede ocurrir, es factible. Pero supongamos en el caso fatal de que eso sí se presenta. El arqueólogo Eliseo Linares ha llevado un trabajo desde hace tiempo en el sitio arqueológico en Chiapa de Corzo sobre los Zoques. Es un trabajo muy importante. Si en este momento o mañana le dicen no hay un centavo más para seguir adelante, arqueólogo, por favor, vaya a gabinete a trabajar y a ver cuándo se puede reabrir el trabajo de campo. ¿Qué ocurriría? ¿Qué pasa? Adelante, arqueólogo Linares, por favor, si es tan amable, lo escuchamos. Bueno, Chiapa de Corzo tiene un problema con el sismo, pero no este que acaba de pasar, que pasó ayer, no, sino el de septiembre de 2017. Se dañaron varios edificios, empezamos a atenderlos a partir de marzo del año pasado. Estuvimos casi a punto de terminar, nos faltaba más o menos el equivalente al 40% del trabajo, que es pendido por falta de recursos. Estamos todavía en la espera de que llegue lo que falta para poder terminar. Estábamos muy preocupados porque pues, los primeros daños en la zona arqueológica de Chiapa se debieron a lluvia. Empezaron unas lluvias torrenciales antes, en medio de septiembre, pero antes del sismo, en 2017, y pues nos preocupaba que empezaran las temporadas de lluvias para esta época. Todo lo tenemos apuntalado, pero el apuntalamiento está viejito porque empezó también en ese año. Estamos preocupados porque no hay recursos. Ojalá que sí los haya. Hay algunos reclamos por parte de las gentes que dicen que somos insensibles a la cuestión de la pandemia porque el gobierno ha gastado muchísimo y sigue gastando para atender a la gente que se enferma. Bueno, pero nosotros también consideramos que hay cosas que son esenciales, que no se pueden renunciar a ellas, como en el caso mismo de la cultura y la atención al patrimonio cultural, en este caso el arqueológico. ¿De qué es la atención? Definitivamente, si uno lo suelta en algún momento, hay cosas en las que uno se atrasa y que algunas veces son irrecuperables. Por ejemplo, ahora, no sé, pensando que si no hay el recurso para terminar la restauración de Chiapa de Corzo, el apuntalamiento ya está viejo y si empieza a fallar por lluvia, se puede caer lo que no terminamos de restaurar y causar otros daños adicionales, ¿no? De hecho, ahora que volvió a temblar en otros lugares, no en las zonas arqueológicas, pero sí en otros monumentos históricos que ya habían sido restaurados, se volvieron a dañar con este nuevo sismo. Y entonces hay más todavía por atender. Entonces sí es urgente la atención. Hay cosas que requieren ser atendidas y el patrimonio cultural yo considero, a lo mejor es una visión muy de profesionista de la arqueología, que es parte pues no sé, recurso estratégico. Bueno, no solamente lo arqueológico, sino todo lo histórico, todo lo cultural, que debe ser protegido, difundido
y ampliado. Y los hemos visto ahora con esta cuestión de la pandemia, que la cultura, parte de la difusión cultural, por ejemplo, este es un ejemplo de ello también, esta reunión, ayuda a la gente a llevar de mejor manera este encierro, ni modo involuntario causado por la enfermedad, y que es un recurso muy necesario para mantener la estabilidad emocional de las personas. Más de hecho, también el recurso arqueológico es una forma de entretenimiento básico, ¿no? Es identidad cultural, como bien lo señala José Lozada. Sí, por supuesto, su función básica es la identidad cultural, pero también es de entretenimiento y desarrollo científico.